Es largo el listado de santos y beatos que aparecen en el Santoral en el día de hoy, 3 de marzo. Hablaremos de una de estas santas, llamada Santa Catalina Drexel. Es una santa de Estados Unidos que murió en el siglo pasado. Nació en la ciudad de Pensilvania en el año 1858. Catalina era la segunda de las 3 hermanas de la familia Drexel. Su padre era un millonario, un banquero, hombre del mundo de las finanzas, y a quien Dios bendijo con los bienes materiales, con el dinero. Una familia muy rica, muy rica. Era un gran cristiano el padre, siempre hacía ayuda social, e inculcó a las hijas, a las 3 hijas, la importancia de usar de los bienes materiales, de toda esa fortuna, usarla para ayudar a otros, para hacer obras buenas, para hacer caridad. El padre decía que toda esa fortuna no era propia, no era una posesión, sino un préstamo. Usaba ese concepto, el concepto de préstamo. Es decir, alguien le había prestado toda esa riqueza, y ese alguien, ese gran prestamista, era Dios. La más grande de las 3 hermanas fundó un colegio para huérfanos. La menor de las 3 hermanas hizo lo propio, pero para personas negras, de raza negra, en Estados Unidos. Y Santa Catalina, luego de haber cuidado de los padres hasta la muerte, ya siendo ella más grande, también se dedicó a las obras de ayuda social, a las obras apostólicas, y puso toda su fortuna, todo su dinero, al servicio de estas obras de caridad. Especialmente ella quiso ayudar, y lo hizo muy bien, a las personas que en esa época eran muy marginadas socialmente, personas explotadas, discriminadas, diríamos hoy, que eran sobre todo las personas negras, los afroamericanos y también los indioamericanos, los indígenas. Ella sufría mucho al ver que estas personas sufrían, digamos, ¿no? Le pegaba fuerte la injusticia social. Hizo un viaje a Roma en el año 1887. Allí tuvo entrevista con el Papa, nada más y nada menos. El Papa era León XIII. En un momento ella le dice: Santo Padre, envíe más misioneros a Estados Unidos, misioneros. A lo que el Papa le respondió: ¿y por qué tú misma no te haces misionera? Bueno, esas palabras del Papa le cambiaron la vida a nuestra santa. Claro, palabras muy sabias, porque a veces uno busca la solución a los problemas en otras personas, o uno busca la solución fuera de nosotros, fuera de uno mismo, que me ayude otro, que se encargue otro, que se ocupe otro. Y en realidad, muchas veces, la solución o parte de la solución no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Depende de una decisión nuestra, personal. El Papa le estaba diciendo: si querés más misioneros, involúcrate, hacete vos también misionera. Se lo dijo, por supuesto, con mucha delicadeza, con mucha sutileza, con mucho tacto.
Pero un poco le estaba diciendo eso, ¿no? La estaba invitando a que se involucre directamente, de manera personal, ella. Bueno, esto nos enseña también que a veces, en vez de reclamar a otros o pedirle a otros que se encarguen o que se ocupen, bueno, nosotros directamente involucrarnos en las cuestiones o en las problemáticas, porque seguramente ahí está parte de la solución a nuestro pedido o a nuestra necesidad. Cuando volvió, año 1887, se hizo misionera, se hizo religiosa, se consagró a Dios y fundó una orden religiosa. La orden o la congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Así se llamaron, las Hermanas del Santísimo Sacramento. El carisma de esta orden era la difusión de la devoción a la Eucaristía, propagar el culto a la Eucaristía, y con la Eucaristía, con la fuerza que da la Eucaristía, hacer apostolado. Y el apostolado al cual se dedicó principalmente Santa Catalina Drexel fue ella, bueno, y también el grupo de religiosas que la acompañaban. El apostolado principalmente fue la atención, la ayuda, la educación a las personas, como dijimos, más marginadas en aquella época en Estados Unidos, que eran los afroamericanos y los indígenas. Toda su fortuna Santa Catalina la volcó ahí, en esas obras de misericordia. Estamos hablando de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Esa era la fortuna personal de Catalina Drexel. Los últimos 20 años de su vida, de 1935 al 55, ella tuvo que estar más apartada, una vida más de retiro, de oración, sin actividad prácticamente por un problema de salud, un problema cardíaco grave. Y murió un día como hoy, ¿no? 3 de marzo del año 1955. Ella tenía 96 años de edad. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, octubre del 2000. Nos enseña el Señor por intermedio de esta santa que hizo muchísimo en Estados Unidos. Piensen ustedes que cuando ella murió, la congregación estaba compuesta por 500 religiosas, con lo cual Dios bendijo muchísimo a esta orden. En pocos años, muchas mujeres se sumaron a este proyecto apostólico, misionero, 500 religiosas. Estaban presentes en 13 estados de los Estados Unidos. En ese año en el que murió la fundadora, había 63 escuelas fundadas por esta monja, por esta religiosa, 63. Siempre escuelas destinadas a personas de bajos recursos y a personas, como dijimos, sobre todo más relegadas, socialmente discriminadas. Y además de las escuelas, también algunas universidades. Con lo cual vemos el fruto, enorme fruto, con el que Dios bendijo a la Iglesia a través de esta mujer
y a través de esta orden religiosa por ella fundada, las Hermanas del Santísimo Sacramento. Nos enseña entonces Dios, por medio de esta santa, a también nosotros tener la mirada puesta en aquellos que más sufren, en aquellos que más necesitan, en aquellos que son más descartables para el mundo, para los mundanos, en aquellos que no cuentan. Bueno, saber que ahí también está Jesús. Jesús está en el que sufre. Aprender a ver a Jesús en aquel que sufre. Nos enseña también el Señor, por medio de esta gran santa, Catalina Drexel, nos enseña que todos los bienes que tenemos, muchos o pocos, los bienes materiales, los bienes espirituales, son para ponerlos al servicio, para hacer caridad. Los bienes son para usarlos bien, para la mayor gloria de Dios. Ese es el fin de los bienes con los que Dios bendice. Dar gloria a Dios con el buen uso de esos bienes. Bueno, esto Catalina Drexel lo tenía clarísimo, muy, muy claro. Ella se sabía deudora y no dueña de su fortuna. Ella sabía, como le dijo su padre, que toda su fortuna personal, esos 20 millones de dólares, eran un préstamo de Dios y que el prestamista Dios quería que toda esa plata se usara al servicio de la Iglesia, al servicio del apostolado, al servicio de la misión, al servicio de los que más necesitan. Santa Catalina es todo lo contrario, lo diametralmente opuesto a una persona mezquina, avara, materialista, capitalista, diríamos hoy también. Todo lo contrario. Ella es puro desprendimiento, pura generosidad. Bueno, que también podamos tener esta conciencia, ¿no?, del uso de los bienes que tengamos, espirituales y materiales, usarlos para la gloria de Dios y no solamente para nuestro provecho personal o nuestra comodidad individual. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Catalina Drexel ruega por nosotros.